Hay tradiciones que, la verdad, son mucho más que pura devoción. Son auténticas pruebas de resistencia física, de esas que se pagan con el cuerpo. Y claro, la pregunta es, ¿cuál es el precio exacto que se paga? Pues ojo, porque un estudio biomecánico fascinante le ha puesto números a todo esto. Y los resultados, ya os adelanto, son, bueno, bastante sorprendentes. Vale, para meternos de lleno en esta historia, lo primero es saber de quién hablamos. El protagonista, el costalero. Seguro que a muchos les suena. Su papel es, vamos, fundamental en un montón de procesiones. Pero claro, bajo todo ese peso de la tradición, su cuerpo se convierte literalmente en un mapa de esfuerzo y resistencia. Y de eso va todo esto. Venga, pues vamos al lío. La investigación arranca analizando cómo se las apañan estas personas para soportar unas cargas que son, de verdad, enormes. Porque resulta que hay dos métodos principales. Y ojo, no son para nada iguales. Es justo aquí donde la cosa se empieza a poner de lo más interesante. Y lo primerísimo que salta a la vista en el estudio es cómo se carga ese peso. Y como se puede ver, hay una técnica que domina, pero de lejos, ¿eh? Más de 2/3, casi el 70%, usa la que llaman acostal. Esto significa que el peso va directo al cuello y a la espalda. Quedémonos con este dato porque va a ser la clave de todo lo que viene ahora. Pero, a ver, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué perfil tienen los que se someten a semejante esfuerzo físico? Bueno, pues los datos nos dibujan un retrato que la verdad es súper diverso. Y ya os digo que rompe más de un estereotipo que podríamos tener en la cabeza. El primer tópico que se cae por su propio peso, la edad. Esto no es solo para chavales, para nada. El abanico de edades va desde los 19 hasta los 53 años. Y fijaos qué curioso, hay un montón de gente veterana, sobre los 40 y tantos. Esto ya nos dice algo, ¿no? Que la experiencia aquí cuenta, y mucho. Y la tradición no solo cambia con la edad, ¿eh? Hay otro dato muy potente. Aunque siempre hemos pensado que esto era cosa de hombres, resulta que casi un tercio de quienes participaron en el estudio son mujeres. Un 28%. Esto, más allá del cambio social, que es evidente, nos da una oportunidad increíble para ver si el cuerpo responde de manera distinta. Así que, en resumen, tenemos de todo. La mezcla de perfiles se completa con los años de experiencia. Hay gente que es novata, con solo un año a sus espaldas, y luego auténticos veteranos que llevan más de 20 años ahí debajo. Y esta variedad, esta mezcla, es precisamente lo que hace que las conclusiones del estudio sean tan potentes y fiables. Bueno, y ahora sí que sí, vamos al meollo del asunto, al núcleo de la investigación. Vamos a abrir el expediente, por así decirlo, y ver cuál es el peaje físico real que esta tradición le pasa al cuerpo. Y agarraos, porque los datos son, cuanto menos, impactantes. Lo primero que nos llama la atención es el tipo de problemas que tienen. No estamos hablando tanto de lesiones de repente, de un accidente o un mal gesto, ¿sabes? No. Lo más común, pero con muchísima diferencia, son los problemas que vienen del sobreesfuerzo continuo, sobrecargas musculares y contracturas. Ese es el pan de cada día. Y a ver, ¿con qué frecuencia pasa esto? Pues la cifra es que es una barbaridad. Un 80%. El 80% de los participantes ha sufrido esta sobrecarga. O sea, no es algo que le pasa a unos pocos. No. Es la norma. Es el precio que, parece, casi todo el mundo tiene que pagar. Pero si el dato anterior era fuerte, para mí este lo es todavía más. Porque es que es el mismo porcentaje, otro 80%, el que dice haber sentido hormigueos o que se le duermen los brazos o las piernas. Esto ya no es solo muscular, ¿eh? Esto significa que el peso es tan brutal que está llegando a comprimir los nervios. Y eso ya son palabras mayores. Claro, con todo esto sobre la mesa, la pregunta cae por su propio peso. Vale. ¿Y dónde duele? Con semejante carga, con estos síntomas, ¿cuáles son las zonas del cuerpo que se llevan la peor parte? Pues el cuerpo habla, y el mapa del dolor que dibuja es clarísimo. Todo se concentra en el eje que aguanta el peso. El epicentro del dolor es el cuello, con un 40%, y muy de cerca le siguen los hombros y la zona lumbar. Vamos, es como la huella dactilar del esfuerzo, marcada directamente en el cuerpo. Y que nadie piense que hablamos de una molestia sin más, ¿eh? Cuando se les pregunta por la intensidad del dolor en una escala del 0 al 10, el número que más se repite es un 8. Un 8/10. Eso es un dolor severo. En cualquier otra situación sería una alarma roja en toda regla. Y es justo aquí donde esta historia da un giro de guión. Porque ahora vamos a comparar directamente las dos técnicas de carga, la de acostal y la de a hombros. Y preparaos, porque los datos nos van a plantar delante una paradoja que es fascinante. A ver, recordemos, la técnica acostal, la del cuello, era la más usada por goleada, ¿verdad? Pues bien, aquí viene la primera pieza del puzzle que no encaja. Resulta que también es la que más síntomas provoca. Casi la mitad, un 44%, dice que las molestias aparecen más a menudo cuando cargan de esta manera.
Entonces, lo lógico sería pensar, pues si esta técnica me da más problemas, la evito y ya está, ¿no? Parece de cajón. Pues no. Aquí es donde la sabiduría del cuerpo, la experiencia de años, va a chocar de frente con lo que nos dice la lógica a primera vista. Y aquí está el giro, el gran giro, porque la realidad destroza esa lógica. A pesar de que la técnica acostal genera más síntomas mientras están cargando, el 100% de los participantes dice que se siente mejor después de la procesión si han usado esa técnica. Es una unanimidad brutal, una paradoja en toda regla. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible esta contradicción? Bueno, pues tranquilos, porque los siguientes datos nos van a dar la clave. Vamos a resolver el misterio y entender por qué, a pesar de todo, la prefieren de forma unánime. Y el consenso es que es absoluto, ¿eh? No es solo que se sientan mejor, es que, de nuevo, el 100% asegura que se recupera físicamente más rápido con la técnica acostal. Esto hace la paradoja todavía más grande. ¿Cómo puede ser que la técnica que te da más la lata durante el esfuerzo sea la que te permite recuperarte antes y mejor? La primera pista para resolver el enigma está en el puro rendimiento, en la resistencia. Los datos son súper claros. Con la técnica acostal aguantan más pasos, tramos más largos, de forma constante. En cambio, cuando cargan a hombros, su capacidad se reduce muchísimo. Dicho de otra forma, acostal es sencillamente una forma más eficiente de aguantar. Y aquí llega el veredicto final, lo que nos faltaba para atar todos los cabos. La percepción que tienen ellos mismos lo deja todo clarísimo. Un 88% siente que la técnica a hombros les cansa mucho más, y un 84% la ve como más peligrosa, con más riesgo de lesión. Y con esto, misterio resuelto. En resumen, ¿cómo se resuelve la paradoja? Muy sencillo. La técnica acostal provoca más síntomas pequeños y localizados, como ese hormigueo por la presión directa sobre el nervio, pero biomecánicamente es mucho más eficiente. Reparte mejor el peso por todo el cuerpo, y eso se traduce en menos cansancio general, más aguante y, lo que es la clave de todo, una recuperación mucho más rápida. Al final, este estudio va mucho más allá de medir el coste físico de la fe. Lo que revela es una especie de sabiduría del cuerpo, ¿no? Perfeccionada durante generaciones. Una tradición que, a base de prueba y error, ha encontrado la manera más inteligente y sostenible de llevar a cabo una tarea que es, seamos sinceros, casi sobrehumana. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué otras lecciones nos estamos perdiendo sobre la increíble capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse a los desafíos más extremos?